Buenas tardes, vamos a hacer el repaso del primer vocabulario. Miremos las primeras 5 palabras como primera parte. Si ustedes pueden ver aquí en el pizarrón, vamos a leer aquí la palabra Eretz. Ya hemos visto estas consonantes. Aleph es la primera letra que se transcribe como un espíritu suave, y luego vemos aquí con bajo la Aleph y la Resh dos vocales breves, y esta es la Segol, la vocal Segol, que es una vocal breve y por lo tanto solamente se transcribe de esta manera. Y la Tzade final o Tzade Sofit, entonces Eretz se transcribe de esta manera, esta S con un puntito abajo y significa tierra. Eretz. La segunda letra dice Katón, con la Kof, la Tet y la Nun final, se transcribe de esta manera y significa pequeño. Dijimos que esta palabra El significa El, más que todo se utiliza cuando se refiere a Dios con minúscula. Cuando se refiere a Dios con mayúscula tenemos que usar la palabra Elohim, que vamos a ver más adelante cómo se escribe, pero aquí dice El. Aleph es un espíritu suave, esta es una Sere, que es una vocal larga y por eso se le pone este guión arriba de la E, y Lamed, que es esta L. El significa Dios. Luego la palabra Al, una Ayin que se transcribe con este símbolo, una vocal breve que es esta A, y este es un pataj, significa que es una vocal breve y por lo tanto no se le pone un guión arriba porque es breve, y luego la lamed, al, significa sobre. Esta palabra es muy importante, significa davar, esto significa que es fuerte porque tiene este dagesh adentro, entonces es davar, esta no tiene dagesh, entonces es davar. Se puede transcribir así o así. Esta B se puede poner de esta manera con un guión abajo. Davar significa palabra. Y luego la palabra nefesh, que también vemos que es una palabra segolada, que tiene 2 segoles y tiene acento sobre la primera sílaba, entonces se lee nefesh. No tiene un punto, aquí encima, un dagesh aquí adentro, entonces se lee como una F y dice nefesh. Nefesh significa alma. Tanto la palabra Eretz tiene doble segol, nefesh tiene doble segol, tienen un acento sobre la primera sílaba y se llaman palabras segoladas por llevar 2 segoles. Estas palabras hay que memorizárselas, y estas que tienen una flecha hay que aprender a escribirlas. Luego pasamos a otras 5 palabras, ustedes pueden estudiar esto. Entonces aquí están otras 5 palabras que necesitamos aprender de memoria, reconocerlas, saberlas escribir y transcribir. La palabra en hebreo significa madre. ¿Cómo transcribimos la palabra en? Aleph es un espíritu suave, una vocal llamada Sere, que es una vocal larga, y por tanto la transcribimos como una E con un guión arriba para mostrar que es larga, y una mem final. La mem final o la mem sofit es así cerrada y por eso se transcribe em, que significa madre. Esta segunda palabra se lee gadol. Gadol con una kametz, que es una vocal larga, es fuerte. Gadol, esta es una holen vav y se le transcribe con este símbolo arriba de la O porque utiliza una consonante para ayudarse, ga, y una lamed, gadol, que significa grande. Luego esta palabra et, que significa con, una aleph, una tzere y una taf. La siguiente palabra min, una mem con jirek y
y una nun sofito, una nun final, que significa de o también significa desde. Y la última del vocabulario es tajat, tajat porque tiene acento en la primera sílaba, con una taf y un bataj, que es una vocal breve, una het, vocal breve, y una tab, tajat. Tajat se puede poner como lo pronunciamos, con una J, o se transcribe con una H con un puntito abajo que también se lee tajat. ¿Qué significa tajat? Debajo de, en lugar de. Bueno, vamos a hacer repaso de la tercera lección donde hablamos del Sheva, el Sheva simple y el Sheva compuesto. Sheva simple y compuesto se refiere a estos dos puntitos que se colocan debajo de las consonantes que no tienen vocal. El Sheva puede ser quiescente, o sea que no se pronuncia, o el Sheva puede ser móvil. Por ejemplo, miremos el Sheva quiescente, no se pronuncia y por tanto tampoco lo vamos a transcribir. El quiescente, el Sheva puede ser quiescente cuando aparece debajo de las consonantes precedidas de vocal breve. Miremos una palabra. La palabra desierto en hebreo se dice midbar, una mem con una hidek, luego una dalet, y aquí lleva un Sheva, pero vemos que esta hidek es una vocal breve. Es una vocal breve. Entonces aquí dice mid, y este Sheva no se pronuncia. Midbar. ¿Cómo transcribimos esa palabra? Midbar. O lo podemos poner midbar. ¿Por qué no se lee midebar? No se lee midebar porque este Sheva va precedido de hidek, que es una vocal breve. Entonces el Sheva es quiescente como este Sheva cuando precede una vocal breve. Midbar. Como esta es breve, esta no se lee, no se dice midbar, se dice midbar. También la palabra, el Sheva puede ser quiescente debajo de una kaf final. Por ejemplo, en la palabra melech, melech en hebreo significa rey. Lleva acento en la primera sílaba y aquí tiene una kaf final. Cuando el Sheva está debajo de la kaf final, tampoco se pronuncia el Sheva. No se dice meleje, se dice melech. Esas son las dos situaciones cuando el Sheva es quiescente. Ahora, el Sheva móvil se pronuncia como una E brevísima y se transcribe como una pequeña E. Se trata también de una semivocal que suele sustituir a las vocales cuando éstas desaparecen en el curso de la flexión del sustantivo o del verbo. Por ejemplo, miremos la palabra dabar. La palabra dabar que vimos en el vocabulario anterior, esta se pasa un poquito para acá. Escribamos la palabra dabar con kametz, es fuerte, lleva un puntito aquí y aquí es davar. Aquí no lleva puntito, pero siempre con kametz, aquí es un poco redondeado porque es la resh y lo transcribimos davar. Davar o bien davar. Pero cuando la palabra davar, que significa palabra, la queremos poner plural, en plural, se dice devarim. Entonces, ¿cómo se escribe devarim? Se escribe siempre, se inicia con una dalet, con su dagesh, y aquí utiliza un Sheva
un Sheba y luego la Bet de Va, un Kametz, una vocal larga, y luego la Resh con la Jirek Malé y la Mem final. ¿Cómo se transcribe? Esta es el Sheba, que se transcribe como una pequeña E aquí arriba, y luego Deva, Devarim, ¿verdad? Esta Devarim. Entonces, ahí voy a borrarlo debajo de una vez. Entonces, estamos diciendo que el Sheba móvil, por ejemplo, en este caso, aquí está en singular la palabra davar, pero cuando la palabra sufre cierta flexión, por ejemplo, queremos poner davar en plural, o sea, queremos escribir devarim, entonces aquí utiliza el Sheba móvil. Estos son dos puntitos que se transcriben como una pequeña E, es una semivocal, y aquí sí se lee devarim. El Sheba es móvil cuando aparece bajo una consonante precedida de vocal larga. A menudo esa vocal larga, sobre todo si se trata de un Kametz como esta, este es un Kametz, aparece acompañada por un pequeño trazo vertical, ahorita voy a poner el ejemplo, que recibe el nombre de Meteg. Por ejemplo, la palabra Katelú. Escribamos la palabra Katelú con una Kof, con una Kametz, y tenemos este símbolo que se llama Meteg, que es una pequeña liñita, un trazo, y luego la siguiente consonante, y vamos a leer este Sheba. Si se lee porque esta es una vocal larga. Entonces se lee Katelú, la Lamed, y luego una Vav Shure. ¿Cómo se transcribe eso? La Kof, la Kametz es larga, luego la Tet, que la señalamos la diferenciamos con la Vav, con este puntito, y luego ponemos el Sheba, que es este aquí. Y luego esta sílaba, Lamed y una Shurk. Katelú, que significa matarlo. Muy bien. También es importante, si sobre la vocal larga, por ejemplo, aquí en esta palabra que se lee tik, tol, na, aquí vemos un acento. Entonces, si sobre la vocal larga recae el acento, el Sheba que sigue no se pronuncia. Entonces, por eso, aquí se lee tik, tol, y este Sheba no se pronuncia. No se dice tik, tolena, se dice tik, tol, na. ¿Por qué? Porque esta que tiene una vocal larga, pero tiene un acento. Entonces, cuando tiene vocal, esta es larga, pero tiene acento, entonces el Sheba no se lee. Por eso aquí se lee tiktorna, que significa ellas matarán. Y luego, si el Sheba se encuentra debajo de la primera de dos consonantes iguales, por ejemplo aquí tenemos dos lamets, dos L's y dos consonantes iguales, entonces si este Sheba se encuentra debajo de la primera de dos consonantes, aquí está debajo de la primera, siempre de derecha a izquierda, leemos el hebreo, entonces si se encuentra debajo de la primera se lee, vamos a leer Hale, y se escribe el Sheba, esta serie vocal, Halelu, alabar, significa alabar. Por último, el Sheba simple es siempre móvil y por tanto se lee en los siguientes casos.
Ustedes, si son estudiantes, pueden ver eso en la página 12. Lo vamos a leer el Sheba siempre cuando está al comienzo de una palabra. Vamos a escribir aquí, se lee. Entonces, se lee siempre al comienzo de la palabra. Por ejemplo, la palabra Berit. Escribamos Berit con una Bet. Tiene un dagesh, entonces ahí se lee B. Y luego Berit. Hasta al final. Lo transcribimos la B o la Bet con este Sheba. Lo transcribimos aquí. Y luego la Resh. Este es un Hirek Malé, o sea, ayudado de esta consonante Yod. Lo transcribimos así. Y la Ta final. Berit significa alianza. Alianza o pacto. También el Sheba se va a leer siempre después de otro Sheba. Por ejemplo, en la palabra Yishlehu, enviarán. Vamos a tratar de escribir Yishlehu. Es con una Yod, una Hirek, una Shin. Aquí vamos a poner el Sheba, Lamed, el Sheba, una Het y una Shurek, Shurekba, Yish Lehu. Esta es la Yod, la número 10 en el abecedario. La Hirek es este puntito, la Hirek. La Shin, ya sabemos que se indica así, sería Yish. Y luego tenemos la Lamed con el Sheba. Entonces aquí vamos a leer. Después tenemos un Sheba, tenemos dos, entonces vamos a leer este. Yishlehu. Yishlehu significa enviarán. Enviarán. Por último, también vamos a leer el Sheba debajo de una consonante doble. Es decir, cuando una consonante tiene dagesh forte. Por ejemplo, aquí la Lamed tiene este dagesh forte, ¿verdad? Cuando tiene dagesh forte, entonces aparece una doble L. La vamos a poner el Sheba aquí. Shil, y en la segunda Lamed ponemos el Sheba. Shil Lehu. Shil Lehu. Quiere decir enviar. Enviar. Bueno, vamos a dejar hasta ahí y luego vamos a hablar, además del Sheba móvil y del quiescente, existe el Sheba compuesto. Son unas semivocales que se pronuncian brevemente, ¿verdad? Como el Hatef Patah, que es una A brevísima. Lo vamos a poner a continuación. Vamos a ver estas semivocales. Entonces, también las semivocales, estas, Hatef Patah, Hatef Segol y Hatef Kamet, son semivocales que resulta de la combinación del Sheba. Aquí vemos el Sheba y el Sheba, dos puntitos. Pero si lo combinamos con el Patah, se llama Hatef Patah. Por ejemplo, aquí, debajo de esta Aleph tenemos el Patah y un Sheba. Dos puntitos. Entonces aquí leemos, el espíritu suave es este, y luego esta es una semivocal brevísima, A, Ron, Aarón, una Resh, una Holenbach y una Nun final. Aarón. Esta se llama Hatef Patah. Este es el Hatef Patah. Este es el Hatef Segol. De igual manera, combinamos el Segol
con el Sheba. Se llama Hatef Segol y se lee como una E brevísima. La Aleph, un escrito suave. Hatef Segol, la Mem, la Holem, larga, y la Resh, Emor. Y por último, esta semivocal, Hatef Kametz, que es una Kametz con un Sheba, y en este caso se lee O. O, esa ahí no tiene sonido, entonces se lee solo el Hatef Kametz O, la Nun, y esta Hirek Malé, que es una vocal larga. Hirek Malé, Oni. Entonces, lo que estamos enseñando ahorita son estas semivocales. Hatef Patah, Hatef Segol y Hatef Kametz, que son semivocales. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar aquí esta clase y por favor se quedan ustedes haciendo el vocabulario número 2 de la página 13. Entonces ustedes lo van a transcribir igual que hicimos en la clase. Por ejemplo, la primera palabra es Adama, ¿verdad? Entonces ustedes copian la palabra tal y como está ahí, la transcriben para la lectura en español, la buscan en su diccionario, la escriben, la traducen y hacen esas letras de la página, esas palabras de la página 13 y la entregan por favor el próximo día de clase y se memorizan el vocabulario anterior. Este solo hay que buscarlo en el diccionario, transcribirlo. El anterior es el que hay que memorizar y las que tienen flechita del vocabulario anterior, esas las aprenden a escribir. De la página 13, solo transcribir y buscar en el diccionario, llevarlo en una hoja para entregarlo. Nos vemos en la clase.